vamos a hacer? Prepararte para que estés guapo grabando el vídeo. No me quitas tú a mi cejas de esta ni... Hola, jóvenes y jóvenes. Mi nombre es José Luis Pinedo, nací un buen día del año 1958, me crié en una familia humilde y hasta los 14 años, como mucha gente de mi generación, me dediqué a estudiar y bueno, pues a hacer más o menos deporte, el deporte que nos proponían en el colegio. A partir de los 14 años empecé a trabajar y dedicaba sobre todo mi tiempo libre pues a hacer deporte, que era el pasatiempo que más me gustaba. Durante mucho tiempo, bueno, pues jugué al fútbol, monté en bici, hice tenis, natación, en fin, era una persona, como se suele decir hoy en día, multideporte. Todo esto me llevó a ser una persona feliz y contenta, y bueno, todo esto fue muy bien hasta el año 1978, que con 20 años tuve un tremendo accidente de moto. Y este accidente de moto me llevó a que me tuvieran que amputar la pierna derecha. A partir de ahí, pues la verdad es que mi vida dio un giro radical, dio un giro de 180 grados y bueno, pues tuve que empezar a vivir de nuevo. Como ya os digo, con 20 años y debido a la amputación de mi pierna derecha, tuve que empezar a vivir de nuevo. Tuve que empezar a aprender a andar, a aprender a moverme de otra manera en la vida. La verdad es que todo el tema deportivo se me limitó bastante, prácticamente se limitó a poder hacer natación, que fue lo que estuve haciendo durante un par de años, porque entonces, bueno, las prótesis que se hacían entonces era lo que se llamaba vulgarmente una pata de madera. Una pierna ortopédica de madera que pesaba una enormidad y tampoco me permitía hacer muchas más cosas, ¿no? Durante un par de años estuve haciendo natación, ya digo, y a partir de ahí pues me dediqué a trabajar, me dediqué también mucho a lamentarme de la pérdida de mi pierna, a ser una persona en cierta forma bastante desdichada y digamos todo lo solucionaba pues trabajando, teniendo mucha comida de empresa, mucha cena de empresa, mucha relación con clientes, bueno, pues la verdad es que llevando una vida de alguna manera bastante regalada y de alguna manera que tampoco me llenaba del todo. Mi trabajo me gustaba, pero el tipo de vida que llevaba de tanta relación social y muchas veces no del todo satisfactoria, pues tampoco me hacía tremendamente feliz. Ya digo que durante esos 12-13 años me dediqué más que nada pues a eso, a lamentarme fundamentalmente de la pérdida de mi pierna. Todo esto cambió a raíz del año 1992, con 34 años, empecé a tomar decisiones que tenían que cambiar el tipo de vida que llevaba. Este tipo de decisiones que tomé fueron decisiones bastante simples y bastante, digamos, coherentes. Fueron unas decisiones muy sencillas. La primera decisión que tomé fue volver al deporte. Yo me encontraba con 34 años y con 106, 107 kilos, con unos 70 de estatura que tenía, y decidí pues eso, volver al deporte. Tenía dos retos. Uno de ellos era bajar de 108 kilos a 70, que era mi peso, o 68, que era mi peso, y otro de los retos era volver a ir a un campeonato de España. Volví a ir a un campeonato de España, conseguí sacar esa mínima para el campeonato de España y bueno, la verdad es que en esos campeonatos de España, 2 o 3 que fui, pues prácticamente casi siempre quedaba, si no el último de los últimos, tampoco me preocupaba grandemente porque mi objetivo estaba cubierto. Yo ya no pretendía ganar medallas, ni ser el primero, ni nada de esto. Mi objetivo era sentirme bien conmigo mismo y a raíz de empezar a hacer estas cosas empecé a sentirme pues bien conmigo mismo.
también tomé otra decisión y fue la de empezar a montar en bicicleta. Empezaron a hacer unas prótesis, bueno, que eran de aluminio, que ya no pesaban tanto, que me podían permitir una cierta libertad de movimientos, y a partir de ahí empecé a montar en bicicleta. Al principio montar en bicicleta era una quimera, porque os digo sinceramente que me pasaba más tiempo en el suelo. La verdad es que, bueno, me caía mucho, tenía poca fuerza, yo tenía una cuesta al lado de casa que tenía, pues eso, 50 metros, y subía 25 andando y 25 en bicicleta. Y bueno, todo fue perseverar y poco a poco seguir intentándolo. Y poco a poco, al seguir intentándolo, pues empecé a conseguir pequeñas cosas. Subir esa cuesta de 50 metros, luego subir una de 200, luego empezar a hacer recorridos de 8 o 10 kilómetros. Y cuando empecé a conseguir eso de recorridos de 8 o 10 kilómetros, vinieron otra serie de dificultades. Esta serie de dificultades eran muy sencillas. Yo, para conseguir mantener el pie en el pedal y que no se me fuera, le ataba con una cuerda. Con el sudor la pierna ortopédica se me salía y hay veces que, bueno, era una quimera. Con el cordón de la zapatilla me la tenía que poner, en fin, era todo un número. A partir de ahí, la verdad es que empecé a hacer descubrimientos. Descubrí un cinturón que se cogía a la cintura y a la pierna y me sujetaba la pierna y no se me salía. Empecé a descubrir los pedales automáticos, que para mí fue un descubrimiento tremendo y increíble, porque bueno, la pierna se enganchaba, ya no se salía ni se movía y se podían dar pedales perfectamente. Y todo esto, que en un principio fue muy duro, fue muy difícil, más de una vez me tocó llorar, más de una vez pensé en dejarlo y en no volver a intentarlo y decir, bueno, pues me rindo. Pues el no rendirme dio sus frutos. Poco a poco empecé. Uno de los grandes retos que conseguí fue subir una cuesta de 1 kilómetro de larga. Poco a poco empecé a salir con gente con la cual me daba cuenta que, bueno, pues yo también me podía integrar con gente y iba perfectamente igual que ellos. Me dejaban en las subidas todo el mundo tiraba para arriba, y si no me quedaba al último casi, pero bueno, yo ya les decía, tirar para arriba y cuando lleguéis a la cumbre me escribís, no hay ningún problema. Y bueno, poco a poco, la verdad es que fueron gente muy paciente, gente que me aguantó mis limitaciones, y gente que me ayudó mucho a integrarme en el mundo del ciclismo, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a plantearme cosas importantes. Empecé a darme cuenta que el peor enemigo que uno puede tener te mira cada mañana desde el espejo. Empecé a darme cuenta que querer es poder, y empecé a darme cuenta que si uno se propone cualquier cosa, la puede conseguir si tiene la mente abierta y lucha por ella. Al final, bueno, pues empecé a hacer aventuras que os contaré en sucesivos vídeos por aquí, por este canal. Y fueron aventuras que unas fueron dentro de España, otras fueron fuera de España, pero fueron aventuras que me llenaron. Todo fue muy progresivo, no fue nada de decir hoy he hecho una cuesta de 1 kilómetro y mañana subo Alpe d'Huez, que en su día le subí. Pero bueno, todo fue poco a poco, pero sobre todo con una cosa muy importante: no rindiéndote, siendo perseverante y trabajando en ello, y sabiendo que el trabajo siempre da sus frutos. Por lo tanto, hoy os dejo aquí y os deseo que seáis muy felices, porque ya sabéis, vinimos al mundo para ser felices, no para ser perfectos. Y lo más importante es eso, ser feliz. Así que besitos, abracitos y hasta la próxima.